Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Comenzamos esta tercera jornada y particularmente la tercera conferencia de este 10º Congreso Iberoamericano de Educación Científica. Tengo el gusto de presentar a Amelia Calonge, que es licenciada en Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense, también es doctora de la misma disciplina y en la misma universidad, actualmente decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá, de Henares. Ha tenido, estaba mirando, ustedes tienen acceso a su currículum y seguramente muchos de ustedes ya la conocen, la han leído, la han seguido, y hemos acordado presentarla como una persona que ha estado 32 años impartiendo materias vinculadas a la didáctica de las ciencias naturales, particularmente en la Facultad de Educación, 8 años impartiendo didáctica de biología y geología en el máster de formación de profesorado, y ya hacía 8 años como presidenta de la Asociación para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra de España, pero que tiene vínculos con toda Iberoamérica. Creo que es un gusto recibirla y escuchar una presentación que va a estar más enfocada en el aprendizaje de la ciencia, de la enseñanza de las ciencias. Ella me decía ayer que las 2 conferencias iniciales le permiten contextualizar bien tanto los aspectos más pedagógicos y de política educativa como los de formación docente, los presentados por Gabriel Brenner y por Elena Martínez el día de ayer. Por lo tanto, va a tener una hora aproximadamente de presentación y luego abriremos unas instancias de diálogo. Así que ella va a exponer también de allí adelante, o sea que le damos la palabra a Amelia y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos y a todas y bienvenidos, bienvenidas a esta tercera jornada de este Congreso de Educación Científica. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta jornada y me gustaría empezar agradeciendo a los organizadores y en especial a Beatriz y a la Cátedra UNESCO y en especial a Daniel el haberme invitado a compartir con todos ustedes esta experiencia fruto, como antes anticipaba Luis, 32 años vinculada con la enseñanza de las ciencias. Me gustaría también, como ha dicho él, agradecer a mis predecesores, a Elena y a Gabriel, porque han contextualizado el punto desde donde yo quiero arrancar concretamente, fijándome en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. También me gustaría en un segundo agradecer a los que yo considero mis maestros con mayúsculas en la didáctica. Agradecer a José María Sánchez todo lo que he aprendido sobre didáctica de las ciencias a su lado y agradecer a Emilio Pedrinazzi todo lo que he aprendido sobre didáctica de las ciencias de la Tierra. La conferencia la he estructurado en 4 apartados. En un primer lugar, voy a hacer hincapié dentro de ese marco general del aprendizaje a la enseñanza de las ciencias en lo que es enseñar en el siglo XXI. Y voy a poner un ejemplo con el hilo conductor de la geología. En segundo lugar, voy a hacer hincapié en lo que es aprender en el siglo XXI, para concluir con unos retos para el futuro, en mi modesta opinión, y unas consideraciones finales a modo de conclusiones. En primer lugar, vamos a hablar, como digo, sobre enseñar en el siglo XXI. Como ya adelanté en el anterior congreso en Mendoza, en el grupo de profesionales que estamos vinculados con la enseñanza de las ciencias en Europa, existe una gran preocupación
por la falta de educación científica. Esta preocupación obedece principalmente a 4 hechos. En primer lugar, faltan ciudadanos mínimamente formados en ciencias. Faltan ciudadanos con una alfabetización científica básica. En segundo lugar, existe un importante rechazo hacia las ciencias entre los jóvenes. En tercer lugar, al menos en España y en muchos países de Europa, las horas que se dedican a ciencias cada vez se reducen más. Y, en último lugar, en los profesionales que imparten clases en educación secundaria existen importantes lagunas en su formación. ¿Por qué? Porque unos tienen una formación química, otros biológica, otros física, otros didáctica y carecen del resto de las disciplinas. Y esto conlleva un proceso de enseñanza-aprendizaje con desenlaces negativos. Ante este panorama, parece razonable que dediquemos unos minutos a pensar cómo tenemos que formar e informar en ciencias a los ciudadanos del futuro. Y lo voy a hacer en 4 escenarios. ¿Cuánto se enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Y quién enseña? En relación a cuánto se enseña, voy a empezar hablando de cuánto se enseña en España, para después poner algunos ejemplos de Europa y de Sudamérica. En España, la educación obligatoria está estructurada en 3 etapas. Una etapa infantil de 3 a 6 años, una etapa primaria de 6 a 12 años, una etapa secundaria de 12 a 16 años y un bachillerato que ya no es obligatorio de 16 a 18 años. En la etapa de educación primaria y después de la aplicación de la última ley, la LOMCE, tenemos 2 asignaturas vinculadas con las ciencias, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales. En la enseñanza secundaria, en el primer curso, tenemos una biología y geología, en segundo curso física y química, tercero, cuarto y primero de bachillerato biología y geología, física y química, y por último, en segundo de bachillerato, física, química, biología, geología y dibujo técnico. ¿Por qué biología y geología está en primero de secundaria y física y química está en segundo? Porque la comisión delegada del Ministerio pensó que los jóvenes de 12 y 13 años todavía no tenían madurez suficiente para asimilar determinados conceptos de física y química. Por eso decidieron primero poner la biología y la geología. Y les voy a dar un detalle que a mí me interpela. El primer bloque de contenidos de esta asignatura de biología y geología de primero de secundaria es el planeta Tierra. Y lo primero que nuestros jóvenes trabajan es la estructura de nuestro planeta. Una estructura en capas, núcleo, manto, corteza, cuya clasificación se atiene a la densidad. Densidad que estudian un año después. Sigamos con otros países en el ámbito de Europa. Tenemos nuestros vecinos portugueses, que son los que más competencias científicas trabajan en la enseñanza obligatoria. Tienen un primer ciclo y un primer ciclo con una asignatura general de ciencias, un segundo ciclo con ciencias naturales, un tercer ciclo que tiene 4 años, un año lo dedican a biología, otro a geología, otro a física y otro a química. Y el último año, antes de acabar la educación obligatoria, pueden elegir los que hacen el itinerario científico entre estas 4 asignaturas que seleccionan en función de los estudios universitarios que después van a desarrollar. En Grecia tenemos el país que menos contenidos científicos, que menos competencias científicas trabajan. Tienen también una asignatura
de estudio del medio generalista en lo que es la etapa inicial, su primaria. En la secundaria tienen una geografía y geología, física, química y biología, y después en la etapa superior, física, química y biología. Y en Italia tienen una situación parecida a la que he descrito para España, unas ciencias naturales y experimentales en primaria, ciencias naturales en secundaria, biología, química y ciencias de la tierra en bachillerato, high school. Vamos ahora con el panorama en Sudamérica. En primer lugar, he elegido Chile. Chile tiene 8 cursos de lo que es la enseñanza básica, y en estos cursos se imparte unas ciencias naturales y 4 cursos de una enseñanza media donde se imparte biología, física y química. La parte de geología aparece integrada en la asignatura de historia y geografía. En el caso de Brasil, creo que está estrenando una nueva ley o está a punto de estrenarla, y tienen una educación elemental también con una asignatura general de ciencias, una educación elemental final, 4 cursos de ciencias naturales y 3 cursos antes de terminar con física, química y biología. En el caso de Colombia se rigen por la Ley 115 de 1994, que ha sufrido varios cambios a lo largo de estos años, pero ningún año ha afectado a las competencias científicas. En este país también tienen una asignatura de ciencias en la etapa inicial, una de ciencias sociales, y después tienen en los últimos cursos física, química y biología, tanto en los 2 últimos cursos de la educación básica como en los 2 últimos de la educación media. A la vista de estas reflexiones, ¿qué me gustaría resaltar? Pues primero, en todos los países, que tanto los que he nombrado como los que no he nombrado, en las etapas iniciales tienen todos una asignatura generalista de ciencias. Todos los niños y las niñas estudian unas competencias científicas básicas. En los niveles intermedios he mostrado las 2 opciones que hay. Hay una opción que yo denomino horizontal, que es la tradicional de unas ciencias naturales que incluyen competencias de biología, de física, de química y geología, donde la biología suele ser la más relevante. Y luego lo que he denominado aproximación vertical, que sería el caso de Grecia, donde la geología está con la geografía, o el caso que comentaba de Chile, donde aparece con la historia y la geografía. Y en los niveles superiores, en todos ellos se trabajan competencias de física, de química y biología, y la geología aparecen algunos temas en asignatura que realmente a veces no tienen nada que ver con la geología. Por ejemplo, en Austria se trabaja una materia de biología y medio ambiente, y ahí aparecen algunas competencias de geociencias. Vamos ahora a ver qué se enseña, y también voy a remitirme al marco legal español. En la diapositiva están viendo los contenidos por especialidades de la asignatura de biología y de geología. En geología vemos que los procesos geológicos, tanto internos como externos, son los que más se trabajan, y en el caso de geología, los ecosistemas, y me gustaría resaltar en ambos casos, que por eso lo he subrayado en color amarillo, el tema de la evolución. Si ahora mismo hay un paradigma del que no dudamos, es el de la teoría de la evolución. Fíjense que en la enseñanza obligatoria estudian en lo que es en España la enseñanza secundaria un 6% de contenidos relacionados con la evolución. Y no he mostrado nada del otro paradigma vinculado con la geología, la tectónica de placas. ¿Por qué? Porque no se estudia. No se estudia nada más que en cuarto de secundaria, que ya es una asignatura optativa que no eligen solo lo eligen algunos jóvenes.
¿Qué ocurre con la física y la química que comienzan en segundo de secundaria? Pues en este caso predominan los contenidos de química, las competencias químicas, tanto orgánica como inorgánica, frente a las competencias físicas. En física se trabaja un poco de mecánica, algunas pinceladas de luz, de calor, circuitos eléctricos. Y en bachillerato, que ya no es obligatorio, el panorama es muy parecido, con la salvedad de que en segundo de bachillerato, en la asignatura de física, pues ya se profundiza en otros temas como la gravitación, el electromagnetismo o todo el tema de las ondas. ¿Quién enseña? Nos enseñan en la etapa inicial el maestro o la maestra y en la etapa secundaria el profesor. Ambos profesionales, en base a su formación, en base a su experiencia y en base a los recursos de los que disponen, son los encargados de enseñar. ¿Y cómo enseñan? Pues tenemos una enseñanza tanto en Europa como en América muy tradicional, una enseñanza basada fundamentalmente en clases magistrales donde se transmiten contenidos que los estudiantes memorizan. Como decía ayer Elena, lamentablemente la finalidad es superar determinados contenidos. Sin embargo, todas las investigaciones que estamos haciendo de innovación nos animan a apostar por unos métodos más activos y más participativos por parte de los estudiantes. Como nos decía ayer también Elena, enseñar a aprender cómo aprender. Una enseñanza muy basada en los libros de texto. Con esta imagen no quiero que nadie rompa los libros de texto, pero sí animar a incluir nuevos métodos de enseñanza. Y para hacernos una idea de lo que hablo, voy a poner un pedacito corto de esta película. Se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿no? ¿O no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? A ver, a ti. ¿Te dice algo? ¿No? ¿Y a ti? ¿A ti te dice algo la piedra? ¿No? ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años por la tormenta. Y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto, que parece una piedra tonta. Bueno, creo que queda claro de lo que estoy hablando y voy a terminar este apartado también con unas consideraciones que espero retomar luego durante el debate. ¿Qué está ocurriendo? Primero, ¿es adecuada la formación del profesorado que imparte asignaturas científicas? ¿Cómo estamos formando en las universidades a estos profesionales de la docencia? ¿Los estamos formando correctamente? Recuerdo, unos son químicos, otros físicos, otros geólogos, otros biólogos, otros didactas. ¿Es esta la ciencia que hay que enseñar en la educación obligatoria? ¿Nos hemos parado a reflexionar qué ciencias queremos que conozcan, qué competencias científicas deben conocer nuestros jóvenes cuando terminan la enseñanza obligatoria? ¿Son los contenidos que estamos impartiendo apropiados? ¿Hay repeticiones? ¿Hay una secuenciación correcta? ¿Es determinante el currículo de las pruebas externas que realizamos antes de comenzar los estudios en la universidad o en otros itinerarios? Aquí voy a hacer un paréntesis, como anticipaba, para poner un ejemplo con el tema que enseñar en el siglo XXI. Y el ejemplo lo voy a hacer con el hilo conductor de la geología por dos motivos. Primero, porque es mi especialidad y segundo, porque es la que menos representación tiene en el currículo.
¿Qué es la geología y para qué sirve? Bueno, pues como ven en la imagen, en una sociedad donde hay una falta importante de cultura geocientífica, a veces los geólogos tenemos que hacer la labor del famoso Pepito Grillo de la película de Disney. ¿A qué me refiero? En la imagen estáis viendo los Pirineos españoles y he marcado en rojo lo que es un torrente. En este torrente se desvió su cauce para poner en todo lo que está aquí marcado un camping que años después, durante una gota fría en Europa, el torrente recuperó su cauce. ¿Qué ocurrió? Que se llevó por delante todo el camping, como pueden ver en las imágenes, causando pues, daños materiales importantes y víctimas humanas. Siguiendo hablando del desconocimiento, y voy a poner también ejemplos españoles ahora, para mejorar la línea del metro en Barcelona tuvieron que disponer de unas máquinas que ya se le advirtió desde el Servicio Geológico Catalán que esos materiales no iban a resistir cuando las máquinas empezaran su funcionamiento. Aún así, esas máquinas se pusieron en funcionamiento, se fracturaron esos materiales, se fracturaron todos los edificios y hubo que desalojar a todos los habitantes del Monte del Carmel. ¿Qué ocurre con los riesgos naturales? Los riesgos naturales, pues en muchos centros escolares se trabaja cómo actuar con un terremoto, se hacen simulacros en un tsunami, con actividad volcánica. A veces nos puede también los nervios, la preocupación y no actuamos como nos han indicado que debemos actuar. Bueno, con algunas salvedades. Con las botellas de este bar, Vi toda la como la de este hombre que regresó a la barra a recoger sus pertenencias y también a dar el último trago a su copa. Somos muy diferentes a la hora de manifestar nuestros miedos. Esto era del terremoto de Lorca en Murcia, España, el 11 de mayo del 2011. Y siguiendo con la falta de cultura, esto es otro de los terremotos que afectó a España, magnitud baja. Y hablando del desconocimiento, pues pueden leer lo que manifestó uno de los habitantes de esta localidad cuando escuchó el temblor sísmico. ¿Algo positivo? Sí, algo positivo, una anécdota que también comenté en Mendoza y que quiero volver a recordar. Tilly Smith es una niña británica que con 10 años, el 26 de diciembre del 2004, estaba de vacaciones con sus padres en las playas del Pacífico. Su maestra, recuerdo, 10 años, les había comentado en clase que cuando el mar se retira dejando a la vista extensiones que normalmente están cubiertas por el agua, con todas las probabilidades, a continuación empiezan a llegar las olas que conforman un tsunami, un maremoto. Tilly llegó con su madre a la playa y observó que la marea no es que estaba baja, estaba muy baja. Y le comentó a su madre: a nosotros nos ha dicho la maestra que cuando esto ocurre puede ocurrir un tsunami. Entre las dos dieron la voz de alarma y en esa playa no hubo que lamentar ninguna víctima. Tanto es así que la Comunidad Europea premió a Tilly Smith. Si llegan a preguntar a Amelia Calonge, hubiéramos premiado también a la maestra. Durante 5 años, del 2011 al 2016, participé en un proyecto de la Comunidad Europea liderado por el exministro francés Rocard, preocupados por este rechazo de los jóvenes hacia las ciencias. En mi caso, participé en el grupo de trabajo de geología y queríamos saber a qué obedece este rechazo. Para ello, el primer paso fue elaborar una encuesta
que pasamos a jóvenes de muchos países, casi todos los países de la Comunidad Europea. En el caso nuestro preguntábamos qué competencias geocientíficas queréis aprender. Lo primero que todos contestaron fueron riesgos naturales. Yo no sé si es por la repercusión mediática o por el impacto, pero todos querían conocer y formarse sobre aludes, terremotos, fuegos, huracanes, inundaciones, etc. Algo que realmente no nos sorprendió a los investigadores involucrados. En segundo lugar, como no, querían profundizar en los dinosaurios, querían saber más sobre estos grandes reptiles. Preparando una conferencia para un congreso de geología, pensé, voy a ver en estos 2 meses del año cuántas consultas se han hecho en Google sobre la palabra dinosaurios. En 2 meses había habido 20 millones de resultados. Unos días antes de la conferencia, en el mes de junio, digo, voy a consultar en inglés cuántas consultas ha habido sobre este término. 130 millones de consultas en inglés. ¿Cuántos contenidos vinculados con dinosaurios aparecen en la enseñanza obligatoria española? Nada. No aparece nada sobre dinosaurios. A pesar del interés que despierta en los jóvenes, en los menos jóvenes, un interés que se extrapola también a los fósiles. Los fósiles son el principal testimonio que tenemos y que avala la evolución. A nuestros jóvenes, como digo, les interesa saber cómo ha sido ese origen y evolución de la vida en nuestro planeta. Es una historia apasionante si tenemos en cuenta que engloba nuestra propia historia. También les interesa saber la relación entre las ciencias de la salud y la geología. Muchos de ellos nos hablaban de cómo conocían que culturas antiguas como la griega, los chinos o los egipcios conocían el valor terapéutico de varios minerales y de varias rocas. También les preocupaba el hecho de que muchas sociedades hoy día no tienen acceso al agua potable superficial y tienen que recurrir al agua del subsuelo. ¿Qué le ocurre al agua del subsuelo? Pues que está en contacto de rocas que están formadas por minerales que a su vez son combinaciones de diferentes elementos químicos. Algunos elementos son nocivos y si bebemos de forma continua ese agua podemos envenenarnos. Los jóvenes europeos cercanos al Danubio, a las zonas rurales del Danubio, conocen muy de cerca cómo las escombreras de carbón están contaminando el agua y produciendo una enfermedad irreversible que es la nefropatía endémica. También les preocupa a todos los que viven cerca de la industria minera cómo al respirar determinadas partículas, igual que ocurre, por ejemplo, con la actividad volcánica o como están viendo en la imagen cuando ocurren tormentas del desierto, al respirar esas pequeñas partículas, nuestro sistema respiratorio se obtura y puede producir enfermedades graves. Un dato que he buscado para poder comentar es cuántas personas durante el 2018 habían tenido un problema de salud ocasionado por la geología. 3.000 millones de personas durante el 2018 tuvieron algún problema de salud ocasionado, como digo, por algún tema relacionado con la geología. Cambio climático, otro tema que despierta el interés de los jóvenes. Pero curiosamente, más que entrar a argumentar o a buscar criterios a favor o en contra del cambio climático, lo que ellos nos manifiestan es que les preocupa cómo la actividad humana repercute, por ejemplo, en la biodiversidad, cómo la actividad humana ha derivado en que determinadas especies de seres vivos desaparezcan, o cómo nuestra actividad
desencadena que la composición de la atmósfera cambie, poniendo en peligro la capa de ozono. O cómo el hombre, en su afán de obtener mejores beneficios del suelo, unas veces lo regamos, otras lo abonamos, otras lo dejamos secar. ¿Y qué ocurre? Que cada vez tenemos más problemas de desertización. Como yo les comentaba, y ayer lo hablábamos en uno de los conversatorios, el planeta Tierra no necesita al hombre, el planeta Tierra no necesita a los seres vivos, pero el hombre necesita de los recursos de nuestro planeta. De hecho, las sociedades modernas somos cada vez más dependientes de recursos como el agua que antes comentaba, como los minerales, las rocas o los combustibles fósiles. ¿Qué les ocurre a todos estos recursos? Que son limitados, no son renovables. La teoría nos la sabemos todos, ¿eh? Jóvenes, niños, adultos, nos sabemos la teoría muy bien. Sabemos también que los hidrocarburos son la principal fuente energética, pero que sus reservas, como digo, son limitadas, y en la imagen pueden ver las reservas de petróleo que se estiman que tenemos a día de hoy. ¿Saben cuánto petróleo consumimos? Consumimos 1000 barriles de petróleo cada segundo. A este paso vamos a hacer cierto este proverbio saudita que dice: mi padre cabalgaba en camello, yo voy en auto, mi hijo pilota un avión y su hijo cabalgará en camello. Durante estos años hemos vivido un cambio de paradigma y hemos pasado de mi generación, que hemos estudiado un planeta Tierra del que obteníamos recursos, que excavábamos, que perforábamos y no se quejaba, a un planeta Tierra vivo, un planeta Tierra dinámico del que tenemos mucho que aprender. A mis estudiantes de magisterio les explico que nuestro planeta es como un gran ser vivo. Y al igual que los seres vivos, los humanos, en nuestro ADN, tenemos implícitos los cambios que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra vida. Nuestro planeta, en su deriva cortical, tiene también implícitos los cambios que se van a desarrollar. ¿Qué ocurre? Que estos cambios a veces no son perceptibles con nuestra visión humana, porque no se llevan a cabo en días, ni en meses, ni en años. A veces sí. Y una prueba de que nuestro planeta es un planeta vivo, tienen aquí lo que ocurrió en Guatemala el 2 de junio del 2010. Después de unas intensas lluvias, una cuadra entera se vino abajo, lamentando también el fallecimiento de 2 personas. Que nuestro planeta es un planeta vivo a escala humana, pues aquí he puesto varios ejemplos. Aquí ven la ciudad de Arnedo, antes y después del paso del lahar. Aquí una imagen del lahar. Y yo creo que toda mi generación y posteriores tenemos muy grabados en la imagen el salvamento de la niña con un helicóptero que estaba atrapada en este lahar. Más ejemplos de que nuestra Tierra es viva a escala humana. Hace unos años, el 28 de septiembre del 2014, empezó su actividad volcánica el volcán Ontake en Japón, y afectó a unos turistas que estaban allí de visita, que al respirar esas partículas derivadas de la actividad volcánica perecieron. O todavía aquí más cerca, en toda la zona norte de Brasil, en enero, al principio del año 2011, al final, como consecuencia de deslizamientos de tierra, varias manzanas de diferentes poblaciones se vieron afectadas, ocasionando también importantes daños. Ejemplos de que nuestro planeta es muy vivo a escala histórica. Bueno, la primera imagen la explico porque probablemente no la conozcan. Es Extremadura, el pueblo Escoria, en Cáceres, y aquí tienen un puente que se construyó a final del siglo XVI para poder atravesar el río. Actualmente, fíjense dónde está el río y fíjense dónde está el puente. En la zona
de los alrededores de Nápoles están sobre una cámara magmática, esto que ocasiona que el suelo se eleve progresivamente, unos metros cada pocos años. O un ejemplo más reciente, el terremoto y el siguiente tsunami que vivimos el 11 de marzo del 2011 en Japón. Y ya nuestro planeta inquieto a escala geológica, donde la unidad básica son los millones de años, pues cómo cambian de posición geográfica nuestras placas litosféricas como consecuencia de esa dinámica cortical. Una vez que he explicado qué es la geología, para qué sirve la geología, qué competencias relacionadas con la geología quieren nuestros jóvenes europeos estudiar, nos reunimos en España todas las asociaciones, sociedades, instituciones vinculadas con la geología, liderados por Emilio Pedrinace. Estuvimos trabajando qué contenidos geológicos deberían conocer los jóvenes cuando terminasen la enseñanza obligatoria. Teníamos, por una parte, nuestra experiencia, por otra parte, lo que los jóvenes nos manifestaban. Y con todo ello concluimos en 10 ideas clave, cada idea con su descriptor, y estas ideas se las transmitimos al Ministerio español, que incluyó en el currícula de la educación secundaria. Vamos a empezar el segundo apartado, pero antes me gustaría también comentar en esta encuesta que compartimos con los jóvenes de 12 a 14 años europeos. Les preguntábamos también, una pregunta abierta, si les gustaban las ciencias. ¿Qué nos contestaron los jóvenes? Nos gustan las ciencias, pero no nos gusta cómo se enseñan las ciencias. Y con esto quería empezar este segundo apartado, más centrado en aprender durante el siglo XXI. ¿Qué enseñar y cómo aprender? ¿Cuál es el recurso que no nos falta en ningún aula, además de la pizarra? Los libros de texto. Unos libros de textos donde hay que reconocer que las editoriales están haciendo una labor muy importante, un esfuerzo por facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje con libros cada vez más completos, con libros que para el profesor incluye los estándares de aprendizaje o, por ejemplo, los criterios de evaluación o actividades. Pero, en definitiva, estamos de nuevo cayendo en la trampa de los contenidos. Y como nos decía ayer Elena, tenemos que volcarnos hacia el aprendizaje conectado. ¿Y qué mejor conexión con las ciencias que el aprendizaje procedimental que podemos llevar a cabo a través de experimentos que se pueden realizar en el propio aula? En el aula podemos ver cómo germina una lenteja cuando la ponemos con un poquito de algodón y agua. Podemos ver cómo cambian los colores o qué sucede cuando mezclamos, por ejemplo, vinagre con bicarbonato. Y quería también presentarles esta página web, eArlearning Idea. Es una página de libre acceso que surge cuando celebramos el Año Internacional del Planeta Tierra. Esta página incluye experimentos muy sencillos con recursos que podemos encontrar en nuestra vida del día a día y que se pueden llevar a cabo tanto en el aula como, por supuesto, en un laboratorio. Todas las propuestas están orientadas a una determinada edad, están agrupadas por especialidades, con los recursos que necesitan y las competencias que se trabajan. También me gustaría presentar la gamificación. En la Universidad de Alcalá somos varios profesores de diferentes facultades que hemos apostado por esta metodología. En concreto, en la Facultad de Educación estamos trabajando prácticas de química y de biología
en el ámbito de la gamificación. La gamificación se basa en la psicología del juego aplicado a ambientes no lúdicos, como puede ser una empresa, un aula o un laboratorio. El objetivo, el método de trabajo es parecido a otros métodos, al método científico. Partimos de un objetivo y los elementos gamificantes son muy variados. El supuesto, los avatares, las misiones, los niveles, etcétera. En la diapositiva están viendo un supuesto que propone un reto a resolver a los estudiantes que realizan esta práctica. Las abejas están desapareciendo y las pocas que quedan no se acuerdan de cómo deben realizar su trabajo. Hay varias misiones, por ejemplo, una de las misiones es un juego con pistas y ese juego les va a proporcionar una clave dicotómica. Esa clave dicotómica en otra de las misiones les va a permitir, cuando dibujen lo que están viendo con el microscopio, otra misión es poder saber trabajar correctamente con el microscopio, dibujan lo que ven y con la ayuda de la clave identifican lo que ven. Además permite un feedback inmediato y solemos luego hacer la evaluación con el Kahoot. La robótica educativa es otro ámbito que tiene una larga trayectoria en lo que es en las enseñanzas de las matemáticas y más reciente en la enseñanza de las ciencias. En particular en España, y a partir de la última ley, se enseña lo que es en los 4 cursos de la enseñanza secundaria. En educación primaria no está en el marco legal, pero que sí se trabaja en el marco no formal, en las actividades extraescolares. Y curiosamente, en la etapa infantil se trabaja mucho por proyectos y muchos de estos trabajos por proyectos recurren a la robótica educativa. Es una propuesta que aúna lo didáctico con lo lúdico, con lo científico y además donde el estudiante, el niño, la niña es el propio protagonista de su aprendizaje con la motivación que esto supone. A lo mejor alguno de ustedes está pensando, y con tantos beneficios, ¿por qué no se aplica más la robótica educativa en las aulas? Bueno, pues muchas veces, por lo que he comentado, no está en el marco legal y otras veces porque es un recurso que es un poco caro. Las nuevas tecnologías, qué campo tan amplio nos abren las nuevas tecnologías. Aquí en la pantalla tienen un juego de simulación, se llama Alto a los desastres, también es de libre acceso, se lo pueden bajar. Y es el hilo conductor es el tsunami al que antes me refería cuando les he hablado de Tilly Smith. Los que juegan se suponen que están en algún lugar del Pacífico y con los recursos que tienen se trabajan fundamentalmente la información y la educación con cursos de prevención, cursos de formación, simulacros, señales de alerta, construir utilizando barreras naturales como por ejemplo dunas o construir con las reglas que tenemos de sismicidad. Tienen que intentar que los daños sean mínimos. Ese es el objetivo del juego, salvar vidas. Bueno, de esto hay muchos otros ejemplos, pero he recurrido a este por el tema que había comentado antes. También nos indicaba Gabriel el primer día, el móvil. ¿Qué campos o qué posibilidades nos abre el móvil el día que el maestro y la maestra diga, en lugar de cierren su celular, abran el celular? ¿Qué consideraciones quería resaltar de todas estas metodologías? Primero, todas las nuevas metodologías nos permiten interrelacionar con otras materias, nos permiten trabajar competencias de lengua moderna, arte, matemáticas, etcétera. En segundo lugar, nos permiten trabajar en todas las etapas de los sistemas educativos. En tercer lugar, nos permiten aplicar metodologías como el constructivismo y construccionismos que nos
posibilitan el aprendizaje, el progreso en el aprendizaje significativo. Permiten que los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje con la motivación que esto supone. Además, combinan, como decía antes, lo lúdico con lo científico, científico. ¿Ya? Me he olvidado de algo, ya me vendrá otra vez. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues lo que antes comentaba, hay un gran desconocimiento, hay una alfabetización científica muy básica. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Pues solo hay dos caminos: formando con personal más cualificado y divulgando con una sociedad informada. Realmente son dos modos de comunicar. Y esto me lleva al tercer apartado. Si queremos ir de la enseñanza al aprendizaje de las ciencias en el siglo XXI, ¿qué retos tenemos que superar? Pues en primer lugar, como decía, tenemos que cuidar las competencias científicas, lo que a enseñar se refiere, y segundo, tenemos que hacer un esfuerzo todos los científicos por divulgar lo que hacemos. Primer reto. Es necesario que la ciencia forme parte dignamente del currículo de la enseñanza obligatoria. Algo muy sencillo que entendemos todo. Solo amamos lo que conocemos. Solo si tenemos una alfabetización científica básica amaremos la ciencia. En segundo lugar, es necesario potenciar la difusión de las ciencias. La divulgación es el segundo pilar en la popularización y difusión del conocimiento científico. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por divulgar en un lenguaje que nuestros conciudadanos nos comprendan lo que les estamos contando. En la imagen ven algunos libros, El secreto de la química, algunas consideraciones de biología y un cortometraje del que hablaré al final, o el excelente trabajo que están haciendo en España nuestros compañeros investigadores de la Sierra de Atapuerca a la hora de divulgar todo lo relativo a la evolución humana. Pero algo muy importante es calar en los más pequeños, porque ellos son el futuro. Si es importante divulgar en un idioma que la sociedad nos entienda, mucho más importante es calar en los más jóvenes, en los niños y en las niñas. Tercer reto, es necesario que la ciencia sea más visible. Tenemos que romper esa barrera imaginaria entre el mundo universitario y el mundo no universitario. Tenemos que acercarnos a los centros escolares, a las escuelas. ¿Cómo acercarnos? ¿Cómo llegar a la sociedad en general? Pero en principal, como decía antes, a estos niños, estas niñas, estos jóvenes que serán la sociedad del futuro. Pues primero, por ejemplo, en España tenemos ciclos de ciencias donde algunos investigadores van a los centros escolares a trabajar con los más jóvenes determinados temas. En la Universidad de Alcalá hemos puesto en marcha lo que llamamos la Universidad para Niños. Una vez al mes los niños y las niñas vienen a la Facultad de Educación y hacen con nosotros, ayudados por nuestros estudiantes en formación, talleres científicos. Y trabajando diferentes temas, los acercamos a la ciencia. Hay que aprovechar también iniciativas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Hay concursos de relatos, hay monólogos, hay campos universitarios exclusivos sobre ciencias. Hay que aprovechar las visitas que hacen los estudiantes y profesores de secundaria a las universidades, iniciativas como Ciencia Viva, la Semana de la Inmersión en la Ciencia, la Semana de la Ciencia, todo el trabajo que se está haciendo con los superdotados. No exagero cuando les digo que quizás mañana sea demasiado tarde. Tenemos que dejar de mirarnos a nosotros mismos y dar todos el paso. Sé que implica un esfuerzo, pero tenemos que empezar a divulgar lo que estamos trabajando. Es muy importante llegar
a la sociedad, es muy importante hacer hincapié en la cultura científica, educación científica, todo lo relacionado con, como digo, con lo que estamos investigando, con lo que estamos trabajando en el área de la ciencia. Hay iniciativas que me gustaría resaltar que están trabajando ya en esta dirección. En la pantalla están viendo Ciencia en Acción, que es un proyecto en el que diferentes sociedades de matemáticas, de física, de química, la Real Sociedad de Historia Natural, la Sociedad Geológica, etcétera, reúnen a diferentes profesores y estudiantes de secundaria que quieren presentar los trabajos que hacen en el aula y se premian los mejores de cada especialidad. Es una iniciativa que está teniendo mucho éxito y que cada vez hay más personal, tanto jóvenes como adultos, que participan en esta iniciativa. Peanut Science es algo muy curioso, es unos días donde en diferentes cervecerías, mientras las personas beben su cerveza, determinados investigadores les compartimos nuestras investigaciones. Les hablamos de cuáles son las últimas investigaciones en evolución humana, de pseudociencia o, por ejemplo, errores conceptuales sobre determinadas drogas. Giant of Science es una iniciativa que surge del Centro de Investigación Biológica y es algo parecido al anterior, solo que aquí es una comida y durante la comida un investigador pues da a conocer sus investigaciones. La última en la que pude asistir, tienen ahí el título, Sueños de inmortalidad en el planeta de los genes. Saltamontes y Naucas son iniciativas parecidas. Bueno, Naucas es el blog científico con más seguidores en Europa. Scientist es la comunidad para la enseñanza de las ciencias en Europa, donde no solo interactúan docentes y estudiantes, sino también responsables de elaboración de políticas, padres, madres, tutores, etcétera. Otras iniciativas como Cuéntaselo a tus padres consiste en que los niños y las niñas cuenten lo que están trabajando en el aula a los padres. También aquí hay muchas variedades de relatos, cuentos, poesías, etcétera. Otras iniciativas de divulgar ciencia son por ejemplo, las Olimpiadas Científicas. En la imagen están viendo la última Olimpiada Iberoamericana de Biología que se celebró en Loja, en el Ecuador, el pasado el pasado mes de agosto. Y estas Olimpiadas Científicas de Biología, Geología, Física, Química y Matemáticas, cuyo objetivo es acercar estas ciencias a los jóvenes, se han convertido en la principal cantera de futuros biólogos, geólogos, físicos, químicos y matemáticos. Apadrina un río, es cuidar, hacerse responsable de un tramo del río, apadrina una roca. Realmente es una iniciativa de España. En cualquier persona se compromete a cuidar un punto de interés geológico. Y si ese punto de interés geológico por cualquier motivo va a ser expoliado o va a sufrir cualquier daño, lo comunica a las autoridades competentes. Geogincana es un juego donde a través de determinados juegos los estudiantes van adquiriendo competencias geológicas. Un ejemplo que están viendo en la pantalla. Un principio básico en geología es que lo más antiguo es lo más bajo, lo más moderno, lo más alto. En la Geogincana los estudiantes participan en grupos de 6 estudiantes. Bueno, pues tienen en uno de los apartados, en la playa, que aplicar este principio. ¿Cómo lo aplican? Pues tienen que comunicarse cuando cumplen años. El que antes cumple años se tumba, el siguiente y el que más joven arriba. Lo tienen que hacer en el mejor tiempo porque después todas las pruebas
tienen unas compensaciones, unos reconocimientos. Otras formas de divulgar, pues por ejemplo, la Liga de la Física. Aquí en la pantalla están viendo talleres de mecánica y electromagnetismo. En Estados Unidos tienen el Día Nacional del Fósil para poner en valor los fósiles. En España también otra iniciativa muy popular es el Geolodía, que se lleva a cabo en todas las provincias españolas, y un fin de semana al año, este año el 11 y 12 de mayo, todos los geólogos en las diferentes provincias nos ponemos a disposición de todas las personas que quieren acudir para enseñarles un punto de interés geológico. Y el concurso de cristalización en la escuela es una iniciativa en la que participan químicos y geólogos, y también tiene mucho éxito en las escuelas. En la asociación a la que pertenezco, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, también hace una importante labor de divulgación a nivel de las diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña tienen ciclos de conferencia, La geología es noticia. Por ejemplo, en Aragón, con el hilo conductor de los geoparques, cada año visitan un geoparque. En Madrid pues tenemos conferencia y un día que vamos a campo para visitar determinados lugares de interés geológico. En Galicia y Andalucía tienen cursos de un fin de semana también para poner en valor determinados aspectos geológicos, y en Castilla-La Mancha tienen un encuentro que es como si fuese un mini congreso. ¿Qué quiero resaltar después de todo lo que han escuchado? Pues voy a ir otra vez al inicio, voy a ir otra vez a ese marco legal, a ese currícula al que nos tenemos que ceñir todos los profesores. Como consecuencia de ese currícula, los estudiantes terminan su enseñanza obligatoria con una alfabetización científica X y deciden o no continuar sus estudios en la universidad. A raíz de esos profesionales que terminan su universidad, tenemos unos profesionales científicos, como a las pruebas me remito, los que nos recibimos en la universidad. Este es un itinerario. Si este itinerario falla, ¿qué otro itinerario estoy proponiendo? Ir por la otra vía, por la vía de la difusión, llegar a la sociedad. Y he mostrado varios ejemplos. ¿Qué es lo que estamos apreciando? Pues que cada vez son mayor el número de personas que participan en actividades de esta índole. Cuanto más actividades propongamos, más interés, más personas interesadas en seguir estas actividades. Claramente son insuficientes y no se abastece la demanda que hay, porque muchas de ellas tienen lista de espera. Como final, voy a terminar insistiendo en 3 ideas claves. La primera, educar. Tenemos que hacer una revisión de contenidos científicos. Tenemos que tener claro qué competencias científicas queremos que los ciudadanos del futuro, cuando terminen la educación obligatoria, tengan bien asimiladas. ¿Qué enseñar? Segundo lugar, está claro que tenemos que hacer un esfuerzo por olvidarnos de los contenidos. El objetivo del proceso de enseñanza-aprendizaje no es culminar unos contenidos. Tenemos que apostar por nuevas formas de enseñar, más activas y participativas, y he intentado hacer una muestra de todos los recursos que tenemos a mano para llevar a cabo este cambio didáctico. No he comentado nada, pero también tenemos que revisar qué formación estamos dando en las universidades a los futuros docentes, esos docentes que van a tener en su mano el proceso de enseñanza-aprendizaje al final del siglo XXI, qué pautas les estamos enseñando. Y en tercer lugar, tenemos que hacer un esfuerzo por divulgar, tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar lo que estamos investigando, lo que estamos trabajando. Y en esta última diapositiva
quiero hacer referencia a un cortometraje que está teniendo mucho éxito en España. Voy a intentar resumir un poco sin desvelar el final para que puedan ustedes verlo. Ahí tienen cómo encontrarlo. Estamos a principios del siglo XXI. Una doctoranda está buscando información para su tesis y encuentra en un baúl en el Palacio del Pardo, donde vivió el dictador Francisco Franco, un baúl, y en ese baúl encuentra una tesis sobre física cuántica, varios abanicos, peinetas, un traje de flamenca y otros abalorios. Esta persona es una investigadora que a principios del siglo XX se codeó, como por ejemplo con Einstein, como están viendo en la figura, hizo una tesis que marcó un tiempo, pero no le permitieron ejercer. Era mujer, eran otros tiempos. Y como no le permitieron ejercer, decidió cantar y a través de las canciones difundir lo que ella había investigado. Espero que lo podamos escuchar. Vamos a ver si por el otro lado llegamos. Estaba aquí, ¿no? Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Si no, lo ponemos del otro lado. Déjate contagiar por el virus de la radio libre. Pues mira, hay una canción que os sonará del 45 que se llama Francisco Alegre, y aquí el maestro Manuel me ha hecho una letra hablando de Alberto Einstein, así que espero que la disfrutéis. Me cuesta un poquito llegar al tono porque estamos arriba, lo voy a intentar, ¿vale? En los carteles han puesto un nombre que yo lo quiero mirar. Alberto Einstein y olé, Alberto Einstein y olá. La gente dice viva la ciencia y quiero saber de qué va. Me estoy leyendo el papel de la atracción capilar. Alberto sienta en 1905, deja la rima, toda la ciencia que luego vendrá detrás. Con 4 artículos da las claves para entender, desde fotones, fluidos y hasta la relatividad especial y general. Alberto Einstein, cerebro mío, lo del efecto ese fotoeléctrico, ¿de qué va? Alberto Einstein, cuenta conmigo, todos los átomos que ahora sí los puedo contar. Esa teoría tú me la explicas de esa manera, desde los átomos hasta el mundo molecular. Masa, energía, velocidad, cuerpo en reposo, multiplicado, velocidad de la luz, pero al cuadrado. Vamos a dejarlo. Porque tienen, como digo, aquí en la presentación que les dejaré, a ver si no puedo llegar a ella, para volver a la presentación, no me deja. Tienen ahí, bueno, el nombre artístico de la actriz es Fotoncita, para que la puedan encontrar.
Y bueno, por mi parte, sí, esta. Bueno, la última diapositiva, era la última y ya está. Sí. Y por mi parte, nada, terminar como dice la diapositiva, que tenemos que mirar hacia el futuro y agradecerles a todos su presencia y ahora pues cualquier cuestión, observación o duda que me puedan plantear, con mucho gusto responderé. Bueno, muchas gracias, Amelia. La voy a felicitar por el tiempo porque fue perfecto. Así vale la pena moderar. Muchas gracias, además divertido lo que planteaste. Vamos a hacer como se hizo en anteriores conferencias. Abrimos un espacio de 2 o 3 preguntas. Ya tengo alguno que me está pidiendo la palabra. No sé si hay micrófonos como para poder ofrecerle. Y le pedimos a cada uno que se presente para... Sí, acá, ¿no? Acá, perdón. Sí, porque los demás sí necesitan que tú tengas micrófono. Buen día. Quería comentar algunas Te pido cosas. que te presentes para los demás. Perdón. Soy Silvana Casero, de Uruguay, docente de formación docente y docente de química en secundaria. Quería comentar algunas cuestiones comunes, como el hecho que aquí la geología como asignatura no se enseña. Los profesores de geografía son responsables hasta el 3er año de enseñanza secundaria de la geografía y después se enseña en 6º, o sea, el último año del bachillerato, solamente en la orientación agronómica. O sea que desconocemos tanto de geografía como ustedes, con el agregado que la geología ha sido una licenciatura de una de las que tiene menos tradición en el país. Pero, a pesar de eso, nosotros, en el área de la divulgación, tenemos ventajas. Y tenemos ventajas en función de 2 instituciones que nos han ayudado mucho. Una ha sido UNESCO. UNESCO fue la que promovió los clubes de ciencia en el Uruguay, que tiene una larga tradición. Y la otra institución fue la Cooperación Española. A través de la Cooperación Española, nosotros en el año 2015, con un grupo de españoles que se llama The Big Bang, con V, Theory, encabezado por Eduardo Sáenz de Cabezón de la Universidad de La Rioja, nos formamos como monologuistas científicos. Aquí en Uruguay hay un grupo que se llama Bardo, que ha recorrido, yo pertenecí en una época, pero como vivo en el interior y siempre el interior y Montevideo no se juntan, quedé aparte. Es un problema geológico. Sí, es un problema geológico, sobre todo por las montañas que nos dividen. Pero yo, en lo que puedo, hago divulgación científica, pero digo que el movimiento de divulgación en Uruguay tiene representantes y también tiene representantes en 2 instituciones muy importantes, que son el Instituto Clemente Estable, que hace visitas, que acá presenta un cómic que se llama Bacterias, que está abierto a la comunidad. Claro, está en Montevideo, la gente del interior para venir tiene que pagar, pero los montevideanos pueden acceder fácilmente. Y el otro instituto, que es el Instituto Pasteur, ¿verdad? Que nosotros tenemos el orgullo de tener una filial del Instituto Pasteur de Francia que hace mucha divulgación. Nosotros estamos en camino, tenemos los mismos problemas, los problemas que estamos atados a los contenidos y a los libros de texto. Pero algo estamos haciendo. Era eso nada más lo mismo. Gracias, compañera. Otro comentario, pregunta, aporte. Vamos a juntar. Allá arriba. Discúlpame. Allá. Allá, discúlpame. Ya llegaron. Gracias. Perfecto. Bueno, mi nombre es Maribel Sánchez. Vengo de una escuela normal de México,
muy cerca de la Ciudad de México. Y bueno, este asunto precisamente de la competencia científica como un elemento que los docentes en formación tienen que desarrollar para poder desarrollarlas en sus estudiantes, a mí me gustaría saber de alguna manera o precisar qué huellas tendríamos que estar detectando, qué indicadores, qué habilidades son las que los estudiantes tendrían que desarrollar para saber que sí estamos impactando en esta competencia científica, ¿no? A mí me parece que este asunto está muy relacionado con el desarrollo de habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, ¿cómo saber, más allá del dominio de los contenidos, que sí estamos logrando competencias científicas? Muchas gracias y felicidades por la participación. Gracias. Aquí. Buenos días. Federico Sandoval, su servidor, de México, específicamente de Guadalajara. Un poco para sumar y aportar a la charla, me parece que todas aquellas actividades que puedan desarrollarse, miras a difundir, incidir, etcétera, suma, aporta. Que tanto, al final habrá que valorarlo, pero todo lo que tenga que ver con difundir debe de sumar. Seré muy breve. Somos un grupo de profesores que formamos parte de un centro de investigación y tenemos esa necesidad de atraer gente a que estudie posgrado, porque no somos universidad. Entonces tenemos que hacer la labor de captura. Y en esa idea, la divulgación es con miras a facilitar el trabajo científico, de manera que la incidencia es puntual, concreta, evitando los tecnicismos, sino mostrando la importancia y relevancia que puede ser incursionar en áreas científicas. Y lo que hemos estado haciendo es que visitamos a escuelas, desde la preparatoria, la universidad, incluso de áreas afines que no tienen que ver con lo que uno hace, y me parece que foros como este viene bien porque si así uno busca incidir en los futuros científicos y tecnólogos, me parece que también pudiéramos sumar a todas aquellas entidades de formación docente, porque también el propósito es lo mismo, es incidir, participar, facilitar inclusive material, de modo que uniendo esfuerzos, me parece que esto debiera de poder resaltar mucho más la labor de las partes y no un trabajo individual. Finalmente, es verdad, nosotros no somos docentes, intentamos serlo cuando estamos en el aula, pero al final también entendemos que se pueden unir esfuerzos. Y me parece que en el área de la docencia, de la pedagogía, de las maneras y de los métodos, acudir a la gente que hace ciencia es un buen componente que está ahí a un lado y siempre hay participantes que estén deseosos de incursionar y de sumar, porque al final lo que estamos intentando es que la nueva generación sea mucho mejor que nosotros, asumiendo que lo somos. Gracias. Muchas gracias, Amelia. Una primera devolución, una pregunta de México, un comentario. Sí, comentar primero en relación a lo que Silvana, ¿no? Tu nombre, sí, comentaba, que tenemos mucho agradecimiento hacia los profesionales. En el caso de geología, que normalmente vamos con los biólogos en diferentes materias dentro de lo que es el marco legal, mucho agradecimiento hacia los biólogos porque tienen mucho ánimo a la hora de formarse en cursos de formación permanente, son continuas la demanda y son también nuestros mejores embajadores, nuestros mejores divulgadores. También conozco un poco de lo que se está trabajando aquí a través de algunas revistas científicas como la que se edita en la Universidad de Campinas, de la que soy también revisora científica, y conozco algunas otras actuaciones. Lo que ocurre es que no me ha dado tiempo en una hora a nombrarlas todas y he preferido nombrarlas de el otro lado del charco, pensando que podría ser más interesante
para las personas que estaban escuchando, ¿no? Pero repito que la labor que se está haciendo desde los departamentos de Biología y Geología de diferentes centros escolares, universidades, etc., es muy importante. Es evidente que si remamos juntos avanzamos más deprisa y pequeños grupos de trabajos de diferentes localidades al final terminaremos avanzando, ¿no? Todo aporta. Las competencias, habilidades de ciencias, pues yo eso creo que es la pregunta del millón. Ahí es donde digo que tenemos que sentarnos a trabajar seriamente, y tenemos la suerte de que nos une el mismo idioma y decir, llegar a concluir, estas son las competencias científicas que creemos que nuestros jóvenes deben interiorizar, estas son las habilidades que deben tener, pero eso es un trabajo pendiente que evidentemente sí que hay en pequeños núcleos de trabajo algo avanzado, pero tenemos que hacer el esfuerzo. De hecho, hoy hay una reunión convocada por IGEO para trabajar en esta línea, pero claro, en lo que es el escenario de la geología, habría que luchar por, repito, juntarnos todos e intentar concretar esas competencias y esas habilidades, porque nos va mucho en ello. Gracias, Amelia.